Hola nuevamente, bienvenido, bienvenida. Aquí el profesor Enrique Rijos. Continuamos hablando esta vez sobre el protocolo TCP/IP. Entramos en el módulo número 3 y vamos de ahora en adelante a hablar sobre el protocolo TCP/IP en todo detalle. De manera que este es el primer video relacionado directamente a este protocolo que todos utilizamos diariamente cuando nos conectamos a internet y usamos redes locales. La historia de TCP/IP se remonta a los años 70, cuando el Departamento de Defensa inició y creó este protocolo como dos protocolos separados. Estos protocolos fueron analizados en los laboratorios de Xerox y fueron unidos para crear lo que se conoce hoy como TCP/IP, que es la unión de dos protocolos como quiera, pero es una sola unidad. Ya en los años 80, pues, habían otros protocolos. Hemos hablado aquí que habían protocolos basados en las redes que había en la época de NetBEUS y NetBIOS. Y en los años 90, que ya existían las máquinas con Novell, que era un servidor de archivos y utilizaba este protocolo para establecer comunicación al exterior. Ya a mitad de los años 90, que entonces Microsoft entra con el Windows 95 y con el Windows NT Server. Entonces TCP/IP se comienza a volver algo más estandarizado. Entonces todos los protocolos de IPXPE que empieza poco a poco a mermar, porque van mermando también la cantidad de servidores disponibles del ambiente Novell, que era el que había para esa época. Para los años 2000 ya TCP/IP se ha posicionado como el protocolo por excelencia para ser utilizado tanto en redes locales como en redes externas a lo largo y ancho del Internet. Así que de ahí en adelante prácticamente pues eh, todo lo que tenemos ha sido el protocolo TCP/IP. Y vuelvo y repito que TCP/IP es la unión de dos protocolos, uno que se llama TCP y uno que se llama IP, pero forman una sola unidad. Ahora hablando un poquito más en detalle sobre y resumiendo sobre lo que es TCP, vamos a hablar un poquito sobre, primero para ponernos en contexto, volvemos nuevamente, TCP/IP es un protocolo completo, pero se compone de dos protocolos, uno que se llama TCP y uno que se llama IP. Así que vamos a echar a un lado IP por un momento y vamos a hablar de TCP, ese primer componente. Pues este componente opera en la capa 4. Por lo tanto, todo lo que opera en la capa 4 lo que se dedica es a investigar qué clase de paquete es ese que se está enviando o que se está recibiendo. Por lo tanto, TCP no tiene que ver nada ni con la dirección ni con la ruta del paquete, solamente trabaja con el tipo de paquete que se está trabajando. Por eso es que opera en la capa 4, a diferencia de IP, que trabaja en la capa 3. Ahora bien, seguimos hablando de solamente TCP. Este componente llamado TCP tiene dos componentes internos y uno de ellos tiene el mismo nombre del protocolo, TCP también, y el segundo componente se conoce con el nombre de UDP. Y básicamente, para resumir qué cosas hacen estos dos tipos de conexión, estos dos tipos de protocolos, básicamente los paquetes del tipo TCP garantizan la entrega de manera que el archivo o lo que se transmitió llegue fiel y exacto a su destino. Por otro lado, UDP no tiene esta garantía de entrega exacta y precisa de lo que se envió. Esa es la gran diferencia entre TCP y UDP. Pero estos dos tipos de conexión son parte del componente de TCP, del protocolo TCP/IP. En el caso de los paquetes TCP, cada vez que se recibe un paquete, el destino envía un acuse de recibo. Y en caso de que haya algún problema, se coordina el reenvío de paquetes y si hay alguna duplicidad de paquetes enviados, también se resuelve. O sea que lo importante del tipo de paquete TCP es que garantiza el envío y resuelve cualquier problema que haya, ya bien sea de paquetes que no estén, enviándolos nuevamente, o sencillamente si hay duplicidad, pues le elimina las duplicidades. De manera tal que lo que se envió quede completamente al otro lado tal y cual originalmente se envió. Hay algo bien importante sobre TCP que se conoce como un tipo de conexión connection full. Establece un tipo de conexión que se llama connection full. ¿Qué significa esto?
significa que todos los paquetes del tipo TCP, el primer paquete establece comunicación con el remoto, con el destino, y mantiene esa conexión todo el tiempo hasta que el último paquete haya sido enviado. Por lo tanto, no se desconecta. Cada vez que envía un paquete no se desconecta, sino que mantiene una conexión viva y activa entre el origen y el destino mientras dure la comunicación. Otra cosa importante es que obviamente pues, para poder mantener todo esto, pues los paquetes TCP son más lentos porque requieren todo este tipo de estructura para asegurarse de que llegamos, lo que se envió es exactamente lo que se recibió. Por lo tanto es más lento que UDP. Ahora bien, cuando hablamos de UDP, que significa User Datagram Protocol, está también orientado al tipo de conexión. Ahora, como mencioné, el paquete no requiere que se envíe un acuse de recibo cada vez que se envía. Por lo tanto, yo simplemente transmito hacia el destino y si el paquete llegó, pues llegó. Y si el paquete no llegó, pues no llegó y él sigue recibiendo los paquetes que sigan. El tipo de conexión que se establece cuando enviamos paquetes UDP se le conoce con el nombre de connectionless. Fíjate, en TCP es connection full, o sea, totalmente conectado. Siempre va a estar conectado hasta que se acabe la comunicación. En el caso de los UDP se llama connectionless. ¿Qué significa esto? En el momento en el que yo envío un paquete UDP, el destino lo recibe. Como no envía ningún acknowledge, simplemente se desconecta. La comunicación que hay se acaba. Y si yo quiero enviar otro segundo paquete, continuación del que envié, vuelve nuevamente y establece comunicación con el destino. Somete el paquete y corta la comunicación. O sea, la comunicación se restablece y se corta cada vez que se envía un paquete. A diferencia del TCP, que se mantiene abierta la conexión mientras dure la comunicación. Por ejemplo, cuando utilizamos una página de internet, utilizamos paquetes, nos conectamos al destino mediante el uso de paquetes del tipo TCP, porque queremos que lo que yo reciba sea igual a lo que tenga la página y que no haya ninguna diferencia. Así que cuando se va a conectar como terminales, cuando va a haber una transferencia de archivos, cuando hay un email, por ejemplo, la comunicación de emails trabaja a través de paquetes TCP. Ahora, por otro lado, la comunicación clásica que se utiliza para UDP es el streaming. Y ahí es donde mejor podemos explicar cómo trabaja el streaming. Fíjate que si tú estás haciendo un streaming, estás viendo un video que está corriendo en vivo en este momento y lo ves en tu computadora, puedes notar que en algún momento hay como que algunos paquetes que no llegan, la comunicación como que se detiene, a veces el video no se ve bien o no se escucha bien, pero vuelve y se restablece y continúa, ¿verdad? A veces de momento se perdió como la comunicación, se puso negra la pantalla y volvió y ya como que pasó una parte, pero él continuó. ¿Por qué pasó esto? Porque los paquetes que estamos usando, al no tener acuse de recibo, me están creando el problema de que simplemente los estoy transmitiendo y como no envío acuse de recibo de cada uno, si llegó bien y si no llegó, pues no hay problema, pues lo ignoro y sigo. Se sigue recibiendo. Independientemente de si el paquete es tipo TCP o UDP, la forma de representar esto es mediante el uso de números. Y estos números se les conoce con el nombre de puertos. Hablando sobre IP, que se conoce con el nombre de Internet Protocol, hablamos ya de que opera en la capa 3, que es la capa de network. Por lo tanto, si opera en la capa network, su responsabilidad consiste en garantizar el envío de ese paquete mediante una ruta que sea eficiente y que tenga direcciones tanto del origen como del destino. Por lo tanto, esa parte relacionada a la ruta y a las direcciones se trabaja a través del componente IP del protocolo TCP/IP. En el sistema de direcciones de IP hay dos versiones. La primera versión, que de hecho hubo una serie de cambios cuando se originó esto de IP, no fue hasta la versión 4, que es la que tenemos hoy día, la que está funcionando hoy día, la versión 4, que ofrece una cantidad de nodos disponibles para hacer comunicación de uno a otro a través del internet.
El mundo ha utilizado la versión 4, pero ya recientemente ha sido declarado como agotado, por lo tanto, tenemos ahora la versión 6. La versión 6 está en proceso, lleva mucho tiempo, ya de los años 90 mediados. Ya teníamos la versión 6 disponible, pero la gente como que no entendió que era necesario hacerlo aún. Así que hoy, después de varios años, ya pues se hace necesario empezar la migración de la versión 4 a la versión 6. La versión 6 es sustancialmente diferente a la versión 4. Trabaja con números hexadecimales, por lo tanto vamos a tenerla que ver en un capítulo aparte más adelante en este mismo curso. Pero por el momento vamos a trabajar la versión 4 porque diríamos que una grandísima parte del mundo, cuando hablo de eso hablo de más de un 80% del mundo, todavía está trabajando con direcciones IP versión 4. Por lo tanto, es importante que el que quiera saber de redes tiene que conocer primero la versión 4, que es la que está hoy, para luego conocer la versión 6, que eventualmente estará y será el estándar. En este resumen, la versión 4 consiste de cuatro octetos o cuatro números que están dados. Vamos a usar aquí el mouse un momento, voy a ir a la gráfica que se encuentra aquí. Por ejemplo, tenemos 192.168.0.105. Esta puede ser una dirección IP que se compone de cuatro grupos de números separados por puntos, cuyos números son entre 0 y 255. No existen menos de 0, no existen más de 255. Y eso se conoce con el nombre de un octeto. Cuando tenemos el grupo de 4, eso se representa como una dirección IP o un IP address. Es importante destacar que cada nodo en el Internet, cuando hablamos del Internet hablamos de los nodos a donde nos conectamos, posee una IP address o una dirección IP única en el mundo e irrepetible, no existe en otro lugar. Estamos hablando de cuando nos conectamos fuera de la red de nuestra casa a un lugar en el Internet. Eso se le conoce con el nombre de direcciones públicas. Pero a diferencia de las direcciones públicas, las redes que se encuentran en las casas, en las oficinas, tienen la misma estructura, pero son direcciones privadas. Normalmente hay unos números como este, por ejemplo, 192.168, se utiliza para direcciones locales, pero puede ser utilizado cualquier número, después que no esté directamente conectado al Internet externo, porque el Internet externo tiene sus números debidamente organizados y nosotros no podemos violentar ese orden. Así que las redes privadas, que puede ser cualquier número, no están conectadas al Internet. Podemos ver que queremos llegar a una oficina de correos y tenemos la dirección que nos las ofrece IP. Pero cuando llegamos a esa dirección, existe toda una pared llena de buzones o llena de apartados, donde cada uno tiene un número, y entonces la carta se pone en el número que corresponde, porque cada número es un tipo de comunicación distinta y es administrado por una aplicación diferente. Por lo tanto, yo no lo puedo dejar en el apartado 1 si la aplicación que yo utilizo no va a buscar nunca nada al apartado 1. Yo tengo que utilizar los apartados que utilice la aplicación que yo estoy usando. Por ejemplo, un ejemplo, sin ¿verdad? Buscar si es cierto o no, porque posiblemente no. WhatsApp va a buscar el puerto número 4554. Pues si yo quiero enviar algo a través de WhatsApp, necesito utilizar el 4554 como destino. El puerto de destino tiene que ser el 4554 para que WhatsApp vaya a ese apartado y procese eso hacia el destino. Si yo lo pongo en otro buzón, no le llega al destino. Así que así trabaja esto. Son como un tipo de buzones, como un tipo de apartado dentro de un correo. TCP se va a encargar de que el mensaje llegue al apartado correcto, porque lo envía una aplicación desde el origen que sabe a qué apartado tiene que enviarlo. Ya habíamos hablado que los apartados pueden ser de dos tipos: los apartados o los tipos de comunicación o el protocolo TCP. Puede ser de dos tipos: TCP, que tiene entrega garantizada, o UDP, que la entrega no es garantizada. Eso para resumirlo bien, en muy pocas palabras para que quede claro. Y lo he dicho muchas veces, pero es porque esto es un poquito complicado, porque el TCP, y vuelvo nuevamente y hablo de TCP, o sea, como que
estoy repitiendo. Así que cada apartado está marcado como un TCP o como UDP. Y pueden haber apartados que tengan para los dos. Eso también es otra cosa. Por ejemplo, si usted utiliza una página de internet normal, estamos utilizando el puerto 80. ¿Qué significa eso? Que yo desde mi computadora me estoy comunicando a un servidor. Quiero entrar a su página web. Así que le estoy enviando un mensaje al puerto o al apartado, ¿verdad? 80. Y el apartado 80 es un apartado manejado por TCP. ¿Verdad? Por el tipo de dato TCP. No es UDP, es TCP. Y ese apartado usa el protocolo HTTP. Si usted es amante al Xbox Live, como esto es un streaming, fíjese que trabaja en el puerto UDP 88. Algo bien importante. ¿Cuántos puertos pueden haber? ¿Cuántos apartados yo puedo tener? Pues mire, sepa usted que puede usted tener 65.535 puertos TCP y 65.535 puertos UDP. O sea, puede haber un puerto 5.500 para TCP y otro puerto 5.500 para UDP. Pero tan pronto yo los defino como UDP o TCP, ya yo estoy diciendo qué tipo de dato va a ir ahí. ¿Okay? Y obviamente el puerto tal UDP no es manejado por la misma aplicación que el puerto tal TCP. Básicamente esto es una breve introducción de lo que es el protocolo TCP/IP. Hemos visto, ¿verdad? Pues en términos generales cómo qué es, vimos algo de lo anterior y cómo funciona básicamente. Ahora vamos a entrar en más detalles sobre el protocolo TCP/IP. Así que te invito a que continúes.